La peor masacre en la historia de Colombia la hizo el ELN este año con el apoyo de Maduro. Yo tengo una muy buena relación con la policía. Con lo que no tuve una buena relación fue con el abuso de algunos miembros de la policía. ¿Ustedes recuerdan que Duque salió disfrazado pues, de chaqueta de policía en un CAI cuando la policía había matado en un CAI a un joven? ¿Qué mensaje es ese? Porque la instrucción del presidente fue saboteen a Bogotá. Entonces, claro, salen las bodegas uribistas y las bodegas petristas y me dan por la misma vaina. Y en ese mismo año me dio cáncer. Entonces, como que uno ve la muerte de cerquita, ¿no? Me va a morir mañana, me va a casar con la mujer que amo, pues, ¿no? Nosotros, en cambio, somos un país súper pobre. Bogotá es una burbuja. Nuestro problema principal es que 15 millones de personas del Caribe tienen que escoger entre comer, pagar el arriendo o pagar la energía. Ya tuvimos un primer gobierno de izquierda que nos costó sangre, sudor y lágrimas. Pero que a mí no me vengan a decir ahora que la alternativa a eso, que yo reconozco que no está saliendo bien, es el mismo uribismo que ya gobernó 20 años, se atornilló en el poder, hizo corrupción, mató pelados, los disfrazó de guerrilleros. O sea, a mí que no me vengan a echar este cuento pues, de que ahora estos mismos personajes son la alternativa a la solución en Colombia. Lo que me indigna y yo soy lo que vos ves, pero yo no voy a tratar de posar así, ¿no? A mí lo que me duele, me duele. ¿En dónde está Claudia? Porque yo estoy perdida ahí. No, yo estoy donde he estado siempre. Pero posiblemente le toca unirse más adelante. No, no me toca. A uno en la vida no le toca y no morirse. Hola, bienvenidos a Vértice de Minuto 60, donde las preguntas y las respuestas se encuentran. Seguimos en nuestra maratón conversando con candidatos y candidatas a la presidencia. Seguimos, esto todos los días se mueve, esto está hirviendo por todas partes, alianzas, nuevos candidatos, gente que va a salir a estas alturas del partido a recoger firmas, que muy seguramente eso les va a valer un montón de plata porque tienen muy poquito tiempo. En fin, esto está bastante caliente, entonces pues estamos aquí, como les hemos contado, para que ustedes puedan tener más y mejores argumentos. Hoy nos acompaña Claudia López. Claudia, bienvenida a Minuto 60, muchas gracias por aceptar esta invitación y contentos de tenerte aquí. No, ustedes muy generosos por la invitación, mil gracias por el tintico y la conversa. Bueno, muy bien. Nos acompañan Dixon Cabrera, Mauricio Beltrán, Angélica Gómez y Catherine Vega, que son del equipo de periodistas de Minuto 60 y con quienes estaremos conversando. Claudia, para arrancar, pues usted lleva un montón de tiempo en la vida pública y en política y en el activismo, y entonces de usted hay un montón de información en internet. Pero nos gustaría que nos contara 5 cosas que no necesariamente están en internet, pero que son importantes para saber quién es Claudia López. 5. Bueno, empiezo por lo más importante de mi vida. Yo soy la hija de una maestra. Y eso es sin duda lo más importante de mi vida. Mi madre es una persona crucial en todos los sentidos, no solamente porque uno las ama y las adora, sino porque tal vez lo segundo que la gente no sepa de mí es que yo tenía una hermanita, un año menor que yo, que murió en un accidente cuando yo tenía 4 años y medio. Ella tenía 3 años y medio, se llamaba Martica. Nosotros vivíamos en un inquilinato en Prado Veraniego, en Suba, y los inquilinatos son esas casas que siempre se están haciendo, ¿no? Que nunca terminan de construirse. Y había una claraboya en la terraza y estábamos jugando y la chiquita se cayó. Y eso fue una tragedia, no te imaginas, pues el dolor más grande de mi vida. Entonces mi madre y yo tenemos una relación súper estrecha porque yo creo que yo sobreviví por ella y ella sobrevivió por mí, pues porque nos teníamos la una a la otra. Entonces tenemos una relación especialmente amorosa y profunda y bella. Lo tercero es que, bueno, Dios te quita, pero te da, ¿no? Entonces mis padres se separaron muy jóvenes, ambos se volvieron a casar. Fue un poco como coordinado porque cuando yo tenía 10 años, los dos se volvieron a casar. Los dos quedaron embarazados. Los dos tuvieron hijas. Entonces mis hermanas se llevan como 15 vidas. Después los dos tuvieron niños y mis hermanos se llevan como 6 meses. Después mi mamá tuvo otro hombre y después mi papá tuvo otra niña. Conclusión, yo soy la mayor de 6 hermanos. O sea,
pasé de quedarme solo en la vida con un dolor muy grande a la felicidad de tener una familia muy grande, muy bella, o sea, que nos divertimos, que vamos a cine, que montamos en bicicleta, que tomamos onces. Entonces, como que mi vida familiar es muy bella. Lo cuarto, pues yo creo que eso lo concluye cualquiera que vea mi hoja de vida en internet, es que yo soy nerda. A mí me gusta estudiar, leer, me apasiona el conocimiento, la ciencia, la investigación, la lectura, que es un hábito que aprendí pues desde muy chiquita con mi madre. Y lo otro que tal vez puede concluir a alguien que vea mi récord público, digamos, es que yo amo la naturaleza y los animales, como que es una cosa que me da como perspectiva, como sentido del propósito, pero también sentido de las proporciones, ¿no? A mí caminar por las montañas, navegar por los ríos, como que me recuerda que uno está poquita cosa, ¿no? Que el universo es una cosa tan magnánima, tan inmensa. Entonces como que siempre me da como ubicación y sentido de las proporciones. Entonces tal vez sean 5 cosas que de pronto la gente no sepa o no sea muy obvio, Sí. Y que son bien importantes en mi vida. Muy bien. Claudia, usted conoce muy bien a la opinión pública. Me encantaría. Usted, y aquí viene la explicación, y es, usted durante muchos años fue una persona que denunció, ¿cierto?, que investigó, que puso en evidencia un montón de cosas, y los políticos eran un blanco, ¿cierto? Ahí pasaba. Pero de un momento a otro usted toma la decisión de dar un giro y se mete en política, y al ser política se vuelve el blanco. El tiro al blanco. ¿Cierto? De eso que antes hacía. ¿Cómo maneja ahora esa relación, ¿cierto? ¿Qué reflexión hace de lo que hacía usted cuando era investigadora y qué reflexión hace de cuando hoy es política? No, yo soy la misma Claudia, pues, ¿no? Yo soy la misma Claudia nerda, que le gusta la naturaleza, que su familia es lo más importante. Y le huí muchos años. Yo he sido una ciudadana súper activa, ¿no? Desde el colegio, pues, era lideresa estudiantil, luego en la universidad me metí a la séptima papeleta, al movimiento estudiantil por la constituyente, tal vez, aunque en los últimos 10 años he tenido una vida pública, electoral, un mundo al que le huí toda mi vida. Desde que yo cumplí 18 años, siempre alguien muy generosamente me dijo, usted es una vieja pila, berraca, metelona, no sé qué, láncese a no sé qué. Yo decía, no, yo ese mundo le tengo un montón de desconfianza, me parece un mundo súper hostil, no. Entonces le huí siempre. Yo me lancé a mi primera elección cuando tenía 43 años, ¿no? Cumplí 44 años el día de las elecciones de Congreso, el día que resulté electa senadora. Y quien me hizo dar el paso fue Antanas Mockus y la Ola Verde. Digamos, yo había sido siempre una ciudadana muy activa, luego fui pues periodista, investigadora, denuncié la parapolítica, tal. O sea, siempre una ciudadana súper activa, súper vinculada a las causas en las que yo creo, democratizar a Colombia, combatir la violencia, la corrupción, el abuso de poder, digamos, eso a mí me enerva, me calienta la sangre y me la sigue calentando, ¿no? Eso no tiene nada que ver con qué, digamos, posición tenga o qué trabajo tenga. Entonces eso lo he hecho toda la vida, pero fue Antanas Mockus como y la Ola Verde como el que me motivó a decir, pues sí, valdría la pena, ¿no?, dar el paso. Lo otro fue una cosa muy personal, y es que en el 2013, precisamente por las investigaciones de parapolítica, yo ya había metido como a 78 piscos a la cárcel, y de los últimos que había denunciado era como gente más local, gobernadores. Después de mirar las cosas de Congreso, el gobierno de Uribe y tal, nos habíamos ido como a inspeccionar cómo era, o sea, nuestra conclusión fue como, si se tomaron el 35% del Congreso, imagínense que no hicieron a nivel de alcaldía y gobernación. Entonces nos fuimos a explorar ese mundo, y en eso descubrimos pues otro montón. O sea, si hubo 78 congresistas encarcelados, hubo 100 y pico alcaldes y gobernadores. Entonces, al que había denunciado era a un exgobernador, que era gobernador, jefe de la mafia y jefe del paramilitarismo, que era Kiko Gómez. Y ese pisco nadie lo ha nombrado en un medio nacional. Nosotros literalmente lo sacamos del anonimato al desprestigio y lo metieron preso, y ese man casi nos mata. A León Valencia, a Laura Bonilla, a Ariel Ávila y a mí, que fuimos quienes los denunciamos. Y eso fue en el 2013. Y en ese mismo año me dio cáncer en el seno izquierdo. Entonces como que uno ve la muerte de cerquita, ¿no?
Y pues uno se pone como trascendental. Entonces yo dije, bueno, ¿qué me hace falta hacer en la vida? Yo tengo 43 años. Si algo me pasa mañana, ¿qué no he hecho? Entonces tomé un par de decisiones que me cambiaron la vida para bien y quizás para siempre. La primera, me casé. Me va a morir mañana, me voy a casar con la mujer que amo, pues, ¿no? Vamos a quedar con eso pendiente. La segunda, dije, pues voy a dar el paso. Si tanto les... O sea, si están dispuestos a matarlo a uno, pues, por contar lo que hacen en el poder, debe ser porque desde ahí de verdad se puede hacer alguna transformación. Y estaba todo el ambiente de la ola verde y de Mocus. Entonces, como que dije, bueno, tengo una plataforma y un mentor que me pueda ayudar en ese mundo que me parece muy hostil. Y me lancé a mi primera elección, así llegué al Senado en el 2014, y luego alcaldesa, y ahora compito por la presidencia. Pero lo que te diría es, yo entiendo perfectamente como ciudadana que uno pasa de ser, digamos, el que examina al que examinan, ¿no? Pero la verdad es que como periodista, igual ustedes, o como ciudadano, igual rinde cuenta. Lo que pasa es que es menos visible, ¿verdad? Y la relación pues es distinta. Pero a mí me parece que la clave de este mundo, y por eso te decía lo de la naturaleza y caminar y tal, es que uno nunca despegue los pies de la tierrita, pues, ¿no? Yo siempre digo, bueno, ser alcaldesa, sí, qué belleza, qué trato tan lindo, tal. Pero la importante es esa institución. Yo soy la misma Claudia López de siempre. Yo soy la misma hermana, yo hago las mismas onces, yo monto en la misma bicicleta. Entonces, como que tener esa distancia me ayuda emocional y ciudadana y políticamente un montón, como a no creérmela, pues, ¿no? Y a poder entrar e irme de los cargos sin ningún apego, ¿no? Yo me voy y me despego. Yo en general en la vida soy súper desapegado, o sea, disfruto un montón a la gente y a las circunstancias cuando las tengo, pero si no las tengo, no pasa nada, la vida sigue. Sigue. Claudia, cuando uno revisa varios de los pronunciamientos que están en redes y en medios, se oyen sobre todo desde opositores, es que Claudia es oportunista, Claudia cambia de parecer, ¿cierto? ¿Qué es, cómo explicar cómo esos cambios de posición en ciertos temas dentro de Claudia López como persona? Mira, Fernando, eso es un mito de los opositores. Entonces, primero yo soy una persona que viene de la ciencia. Entonces, yo creo que hay que hacerle caso a la ciencia. Y si la ciencia evoluciona, pues yo creo que uno debe evolucionar con la ciencia. Entonces, por ejemplo, el típico caso para decir que cambié de posición, ¿cuál es el pecado de cambiar de posición? O sea, entonces uno tiene que ser terco, sectario, bruto, pues toda la vida. No hacerle caso a los datos, no hacerle caso a la ciencia. O sea, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema con eso? ¿Por qué eso es un problema? Yo creo que al contrario, yo creo que eso es rigor, ¿no? ¿Qué tal que todavía dijéramos que la Tierra es plana? Pues, no, o sea, hoy sabemos que la Tierra es redonda, ¿no? Entonces, por ejemplo, con el tema del fracking. Fracking es una técnica de exploración de gas. Cuando yo fui senadora dije, esa técnica no está suficientemente desarrollada. Donde se ha aplicado, que es en Estados Unidos, ha habido riesgos. Deberíamos no aplicarla hasta que no hayamos hecho un proceso de pilotos aquí. Y no tenemos, digamos, hoy la tecnología para hacerla. 10 años después, esa tecnología ha evolucionado un montón. Estados Unidos tiene 1,5 millones de pozos con esa tecnología. Adquirió soberanía energética. Estados Unidos hace 15 años no tenía soberanía energética. Bajó los precios del gas y la energía a pique y generó un montón de empleo y desarrollo para un país que ya lo tiene mucho. Nosotros, en cambio, somos un país súper pobre. Súper pobre. Bogotá es una burbuja. La gente en Colombia vive pagando tarifas de energía que le cuestan lo mismo que el arriendo. Tiene agua por horas. Tenemos niveles de pobreza, incluso extrema, y de hambre escandalosos. Si algo necesita Colombia para salir de la pobreza es energía barata. Y esa tecnología evolucionó y los riesgos ambientales principales que tenía se han mitigado un montón. Entonces yo digo, bueno, entonces estamos listos para hacer los pilotos. Entonces, claro, salen las bodegas uribistas y las bodegas petristas y me dan por la misma vaina. Las bodegas petristas cuando ellos hacen fracking con Ecopetrol, ¿no? Solo que lo hacen en Estados Unidos. Entonces, primero, que si las circunstancias cambies de posición, es lo correcto para alguien que cree en el conocimiento y la ciencia. Lo otro es ser testarudo y terco o sectario. Y segundo, lo que en realidad les hincha a las bodegas es que le doy palo a las unas y a las otras. Y es que así como le reconozco cosas a los unos y a los otros, les doy palo y me diferencio de los unos y de los otros. Entonces,
uno tiene que aprender en esta tarea a tener un A cuero tener de este cuero. tamaño, a no tomárselo personal, pero cuando tiene la oportunidad de explicarlo, pues explicarlo. Perfecto. Arrancamos con las preguntas del equipo. Hágale. Empezamos con Catherine. Usted me quitó la pregunta. Yo sabía que es el típico Claro, alumno. por ahí quería empezar. Pero sí quiero como que me explique un poquito más ese tema de, claro, uno entiende que la tecnología avanza, que hay lugares donde se aplica, pero incluso hace muy poco estaba hablando con una persona, un climatólogo, que me decía que era muy complicado considerar seguir como con la explotación de hidrocarburos y pretender cumplir con los acuerdos de París, por ejemplo. Y el tema del fracking particularmente preocupa por el tema del agua, porque se tiene que utilizar muchísima agua, y en Estados Unidos también se han visto inundaciones y un montón de cosas. ¿Cómo entender? Porque es que igual para, digamos, las personas que comparten el amor por la naturaleza, esa idea del fracking es muy complicada de entender. No, no es complicado. Hay que informarse. Es un tema complejo, que requiere investigar, que requiere rigor. Pero, Catherine, eso es como si yo cuando fui alcaldesa hubiera dicho, no, la verdad es que las vacunas de COVID todas están en etapa experimental. Entonces no las usemos. Porque qué miedo. Dejemos, como decían algunos epidemiólogos, que se puedan contagiar y morir 2 millones de personas. Pero había ciencia lo suficientemente avanzada en ese momento para que supiéramos que los riesgos existían. No hay tecnología sin riesgos. Hacer así todo el día al frente de una red causa riesgos. ¿Estás dispuesta a renunciar a tu celular? Seguramente no. ¿Por qué? Porque aprendemos a mitigar esos riesgos y a usar los beneficios que los diferentes avances tecnológicos nos dan. Entonces, vamos al tema del cambio climático, que es una realidad. Yo si algo no soy es negacionista, por supuesto. Pero el calentamiento de la Tierra lo ha causado la industrialización con base en energías fósiles de 3 países en el mundo: Estados Unidos, China y la Unión Europea. Ellos son responsables del 65% del problema. Nosotros somos responsables del 0,2% del problema. Nuestro problema principal es la pobreza. Nuestro problema principal es el hambre. Nuestro problema principal es que jóvenes como tú se están yendo de Colombia a lavar baños en Estados Unidos a riesgo de que los humillen porque aquí no encuentran trabajo. Nuestro problema principal es que 15 millones de personas del Caribe tienen que escoger entre comer, pagar el arriendo o pagar la energía. Ese es nuestro problema principal. Cuidar a las personas y hacer una transición energética que es transición, no sopetón. Porque cuando tú paras de sopetón, parte de las fuentes de energía que tiene, pasa lo que está pasando hoy en Colombia. El costo de la energía se dispara, el riesgo del apagón sube y terminamos importando energía 3 veces más cara. Entonces, yo que he gobernado y que sé que gobernar es hacerle la vida a la gente fácil, próspera, económica, que si Colombia no se industrializa, los jóvenes que quieren usar estudios como este, que ustedes usan tan maravilloso, no van a poder hacerlo. Necesitamos producir energía barata. Y Colombia tiene el 67% de su matriz energética limpia. Ya quisiera Estados Unidos tener el 67% de su matriz energética limpia. Pero las mamás que nos están viendo están cocinando hoy con gas 3 veces más caro del de Estados Unidos, cuando Ecopetrol produce gas en Estados Unidos con esa técnica con la que yo estoy diciendo que hagamos un piloto, o sea, que con cuidado aprendamos. Yo me fui a Puerto Wilches, que es donde está previsto ese piloto, y hablé con los ciudadanos de Puerto Wilches, con la USO, el sindicato de Ecopetrol. Ambos están de acuerdo, y va a ser en su territorio. Porque cuando uno va allá, cuando tú vas a Barranca, que ha sido la capital petrolera de Colombia 100 años, a la que de repente de un día para otro le dijeron, no de malas señores, vamos a salvar el mundo primero, ustedes son secundarios, entonces vamos a parar la exploración petrolera. Ve a Barranca, ve a Puerto Wilches, y mira cómo esas familias están más pobres, con energía más cara,
la municipalidad con unos recursos para invertir y la gente pagando las tarifas de energía que está pagando. Entonces, créeme que yo he evaluado el tema con rigor, que si me meto a dar este debate no es por terca, sino porque evaluando los pros y contras, los riesgos y mitigaciones que hay, creo que estamos listos porque la tecnología en el mundo, especialmente en Estados Unidos, ha mitigado esos riesgos de uso del agua, usa menos agua, reutiliza el agua, ha producido químicos que no contaminan el agua, sino que pueden ser biodegradables con el agua. Ha minimizado el riesgo sísmico, que era el otro. Esos eran los 4 grandes riesgos de la exploración con fracturación. Entonces, la tecnología ha minimizado esos 4 riesgos. Como la tecnología en un año minimizó los riesgos de los 10 tipos de vacunas de COVID. Y todos nos la pusimos, sabiendo que hay efectos secundarios, porque el riesgo de no hacerlo era mucho mayor. Eso mismo creo yo respecto de la fracturación hoy en día, que podemos hacer el piloto. Es posible que una cosa sea la geología de Estados Unidos y otra cosa la de Puerto Wilches. Por eso digo, hagamos un piloto, ensayemos esa técnica aquí en un sitio donde tanto la población como la industria, que es pública, está de acuerdo en hacerlo y aprendamos en nuestro propio territorio. Si las pruebas científicas nos dan bien, podemos expandir la tecnología. Si las pruebas científicas no nos dan bien, no lo avanzamos, es hacer un piloto. Claudia, Nicolás Maduro, ¿es un dictador? Sin duda, se robó las elecciones, obvio que es un dictador. Si llega a la presidencia, ¿cómo manejaría esa relación con Venezuela, que es un país tan importante para Colombia? Súper. Y donde el actual gobierno ha planteado esa zona binacional, que también genera muchas dudas por la presencia de grupos armados. ¿Cómo manejaría como tantas eso? cosas de Petro, la tal zona binacional no existe, ¿no? Es un globo para ponernos a hablar de la vaina. Pero lo cierto es que la vida sí es binacional. Con Venezuela tenemos 2.400 kilómetros de frontera, siglos de historia, de pasado, de presente y de futuro. Después de los venezolanos, que llevan más de 10 años de dictadura de Maduro, lo que ha ido es, esa dictadura ha ido es empeorando. Si tú y yo y cualquiera de los que estamos aquí estuviéramos en Venezuela, seguramente estaríamos presos. Porque con seguridad hubiéramos denunciado el robo de las elecciones. Con seguridad hubiéramos denunciado la acumulación, abuso y corrupción de poder. Con seguridad hubiéramos denunciado los vínculos que tiene con la mafia, con el narcotráfico, con grupos armados ilegales de Venezuela y de Colombia. Yo creo que es una cosa que a mí me revienta, porque es algo que he estudiado con mucho rigor. Yo denuncié la mayoría de las masacres de Colombia, las cometieron los paramilitares. La peor masacre en la historia de Colombia la hizo el ELN este año con el apoyo de Maduro. Salió de Arauca, cruzó por Venezuela, para que tú cruces 300 hombres en armas. Eso no es pues que no te diste cuenta, pues, ¿no? Cruzó por Venezuela, entró al Catatumbo, mató a 82 personas en un fin de semana y desplazó a 90.000. Ni los paras habían hecho en la historia de Colombia algo de ese nivel. Entonces esto no es abstracto, no es por ideología, es porque hay sobrada evidencia. La mitad de la población de Venezuela migró. 6 millones han pasado por aquí. 600.000 están en Bogotá. Entonces la destrucción, se necesita mucho pues para destruir un país rico petrolero, ¿no? Se necesita mucho pues. Bueno, eso hicieron entre el régimen de Chávez y sobre todo el de Maduro. Entonces, hay que condenar eso sin titubear. Eso no lo ha podido hacer este gobierno. Por menos el M-19 se fue a las armas. Como para que ahora que dejaron las armas y están en el poder y se consideran un gobierno del cambio y demócrata, les tiembla la voz para condenar una dictadura. A mí eso es de esas cosas que no me caben en la cabeza, pues. Entonces yo creo que hay que condenar esa dictadura. Creo que lo que hemos hecho de mantener la solidaridad, de darles un régimen temporal especial para que puedan estar en Colombia, todos los esfuerzos que hemos hecho los ciudadanos, los alcaldes, gobernadores, etcétera, para acelerar la inclusión productiva de los migrantes venezolanos, ha sido lo correcto. Y creo que tenemos que hacer una alianza multilateral. Mira, yo lo he dicho varias veces y lo repito aquí. A una dictadura como la de Maduro, uno no le ayuda a los venezolanos a sacarla del poder, ni haciendo conciertos pendejos como los de Duque en la frontera,
ni haciendo bravuconadas unilaterales como las de Trump en el Caribe. Uno necesita hacer una alianza multilateral. Estados Unidos tiene que contar con Colombia. Colombia ineludiblemente va a ser el principal socio, el potencial beneficiado, pero también el potencial afectado de cualquier intervención mal hecha en Venezuela. Con Guyana, que es el otro amenazado al otro lado de la frontera con Venezuela, con Brasil, con los estados del Caribe. Entonces esto requiere una alianza multilateral de largo plazo que no descarte ningún mecanismo de presión. Yo en eso no soy ingenua. Hay que tener sobre la mesa mecanismos diplomáticos, políticos, económicos y de fuerza legítima. O sea, pues no lidias con un asesino dictador pues con banderitas blancas, ¿no? Eso, no soy insulsa. Pero tienen que ser multilaterales y coordinados. Y sobre todo tienen que ser sostenibles en el tiempo. Porque Fernando y amigos todos, Estados Unidos, que es un país muy poderoso, quien lo duda, es especialista en tumbar dictadores y dejar una tragedia en los países. Tumbó a Gaddafi en Libia, que era un dictador, sin duda, y dejó 20 años de guerra civil en Libia. Tumbó a Saddam Hussein, con fuerza y con mentiras, porque dijo que tenía armas de destrucción masiva, lo cual era falso. Pero bueno, listo, lo tumbó. Digamos que en aras de otros intereses no voy a entrar a discutir eso de Estados Unidos. Y quedaron en una guerra civil por otros 20 años. Se fue, con toda razón, en defensa de sus ciudadanos, a perseguir a Osama Bin Laden por el mundo entero, ¿verdad? Y a los talibanes en Afganistán, que vinieron a su país y le causaron una tragedia brutal, pues matarle a 2.300 ciudadanos en Nueva York. Yo estudiaba en Nueva York cuando eso pasó. Una tragedia, pues, indescriptible. Dejó a Afganistán en una guerra y los talibanes volvieron al poder. Entonces, ¿por qué traigo todo esto a colación? Porque esto requiere estrategia, inteligencia, cooperación y sobre todo sostenibilidad en el tiempo. No basta con ayudarle a los venezolanos a sacar a Maduro y a que venga al poder el presidente que ellos eligieron con su voto limpio, contra todas las adversidades que una dictadura les impuso, que usa las elecciones para disfrazar su dictadura. No basta con eso. Vos tenés que asegurar que de ahí sigue un periodo de estabilidad y no de inestabilidad, de seguridad y no de conflicto, donde crezcan las fuerzas democráticas y no las mafias, donde se recupere la actividad económica. Todo eso requiere un esfuerzo de muy largo plazo. Eso no es pues como, ¿no? Como hacían en el siglo XIX, pues poner una cañonera al frente y votar a la gente. Eso no es así tan mamey, pues. Entonces, esa es mi posición. El gobierno de los Estados Unidos puede contar conmigo como presidenta para hacer esa alianza, para valorar los riesgos, que no son pocos, para asumirlos. Pero tiene que ser una cosa coordinada, multilateral, de cooperación genuina y de largo plazo, no una bravuconada de corto plazo. Perfecto. Angélica. Claudia, todos los candidatos hablan de eliminar la corrupción para tener más dinero en sus gobiernos. Pero además de esa propuesta etérea y teniendo en cuenta todas las restricciones presupuestales que tiene por una ley o por otra, el país, ¿usted cómo va a reducir el gasto público? Te respondo, pero derrotar la corrupción y luchar contra ella no es ninguna propuesta etérea. Es lo primero que uno tiene que hacer, eligiéndose sin corrupción. En eso sí, yo soy súper mocusiana, porque esa es la primera. Derrotar la corrupción me da culpa porque lo he hecho a lo largo de mi vida y a lo largo de mi vida he terminado entendiendo que el problema no es de leyes. Colombia tiene todas las leyes anticorrupción que quieras. Nosotros lideramos una consulta anticorrupción que creó 7 mandatos legales más. Realmente la corrupción política requiere no elegirse con corrupción, no gobernar con corrupción y tener una justicia que sea implacable. Colombia no tiene esas 3 cosas, aunque tiene muchas leyes. Y perseverar en eso es lo más importante. Es lo más importante. Yo ya goberné. Goberné la chequera más grande de Colombia, que es la de Bogotá. No tengo un escándalo de corrupción, ni uno. Y los ciudadanos hoy, yo camino por la calle y me dicen, no, pero es que mira, esta ciudad está rota, no hay obras por todas partes, no sé qué. Sí, pero esas obras, todas se están haciendo y se van terminando. Y esos 60 colegios y esos
7 hospitales y esos 13 centros de salud y esa primera línea del metro y esas 24 manzanas del cuidado nos devolvieron el empleo, el ingreso, bajaron la pobreza. Y en la medida en que se vayan terminando, nos van a dar más bienestar social y nos van a dar mejor movilidad, ¿no? Que es algo que cualquier bogotano quiere, ¿verdad? No quedarnos en un trancón. Ahora, entonces esto solo para decirte que mi experiencia es que esto importa. O sea, cómo llega el poder, cómo se ejerza, importa porque eso de verdad o jode a la gente o la ayuda a salir adelante. En el caso de Colombia, yo creo que hay que hacer además 2 cosas, porque el déficit es tanto, con o sin corrupción, para que la gente nos entienda, como hay poquito gasto, como hay poquito ingreso, gastan mucho, entonces cada mes sacan una tarjeta de crédito para pagar los gastos del mes anterior. ¿Qué pasa cuando en una familia tú sacas una tarjeta para pagar la anterior, sacas otra tarjeta para pagar la anterior? Que los impuestos de cada nueva tarjeta te van subiendo, ¿cierto? Hasta que un día ya no te presta. Bueno, a los países no les dejan de prestar, pero nos están prestando unas tasas ridículas. Entonces, lo primero que hay que hacer es ganar sin corrupción, gobernar sin corrupción, llegar a reducir todo ese gasto en burocracia, en crear corbatas para hacer elecciones y para ganar votos. Dar una señal de reducción del gasto público, dar una señal de un equipo de gobierno serio para que nos empiecen a bajar los gastos de deuda. Es lo primero que hay que bajar. Lo segundo que hay que hacer es darle unos incentivos al sector privado para que invierta más plata privada, porque plata pública en todo caso va a haber poquita. Mi regla fiscal propuesta a los empresarios es una regla fiscal para decidir cómo vamos a bajar los impuestos. Si la economía crece al 4 y la inversión privada crece al 20, bajamos 2 puntos de renta. Eso nos va a permitir traer más empleo vía inversión privada, ¿verdad? Y si crecemos al 5 y nos mantenemos al 20, baja otros 2 puntos de renta. Toda esa combinación de incentivos va a ir bajando el déficit fiscal. No es que vayamos a tener mucha más inversión pública por eso, igual la inversión pública va a estar reducida, pero va a incrementar mucha más inversión privada para hacer carreteras, para hacer acueductos, para hacer puertos, para hacer aeropuertos, que como en el Metro de Bogotá se necesitan porque generan empleo, pero además se necesitan porque esa infraestructura genera más crecimiento y oportunidades y desarrollo para la gente. Ya que toca ese tema, doctora Claudia, con relación a la contratación en todo el país, hay una ley que es la de Ley 80 para la contratación. Sí. Pero todo el mundo se la salta. Contratan a dedo prácticamente mediante figuras como las empresas industriales y comerciales del Estado, los fondos mixtos, también están las asociaciones. Eso es una alcahuetería. Así es. Se están robando la plática. Por ahí se la roban. Entonces, ¿cuál sería su propuesta para que se acabe ese amiguismo también entre políticos y empresarios y contratistas corruptos que lo que hacen es, yo te apoyo, tú me das un contrato? Pero volvemos al mismo punto por el que empecé. Es que hay que elegirse sin empresarios corruptos. Yo he sido senadora. Me elegí con 380 millones de pesos, mi hermano. A mí me aterra cuando la gente le dice a uno, no, es que esta campaña del Senado cuesta 20.000 millones de pesos. Yo digo, pero Dios mío, se invierten 20.000 millones de pesos en una campaña, van a llegar a robarse 40.000. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer en la vida es dar ejemplo, ¿verdad? Y eso que suena, yo te entiendo, pues pueda que lo repita todo el mundo, pero hay que hacerlo de verdad. Yo fui candidata a la alcaldía y mi campaña a la alcaldía de Bogotá, que es una ciudad de 8 millones de personas, costó 2.500 millones de pesos. Lo pagué con un crédito que después lo sustituí con la reposición de votos. Pero no y, lo cubrí, esa ley 80. y lo cubrí sin ningún problema. Es que el problema no es la ley. La ley 80, al contrario, mira, el hecho que haya, por ejemplo, pliegos tipo, ha ayudado mucho a que no hagan pliegos sastre diseñados al contratista amigo. Pero lo que tú mencionas de los fondos mixtos, que es una manera de evadir la ley 80. ¿Por qué hacen los fondos mixtos? Para evadir la ley 80, para poder contratar a dedo. Y eso es una vagabundería promovida por el gobierno nacional con los departamentales. Eso lo cortamos desde el día 1. Y para eso ni siquiera necesitamos ley, es no mandar la plata allá, punto. Es decirle a los alcaldes y gobernadores, no mandamos la plata allá. Cualquier cofinanciación se va a ir por presupuesto público, por licitación pública, punto. Ni siquiera hay que cambiar una ley, ¿sabes? Entonces, formar un equipo de gobierno serio, ponerle reglas. Yo no tenía... Fernando, que me acompañó un tiempo en la alcaldía, yo no tenía mayoría en el consejo. Cuando el presidente, por ejemplo, sale a decir, no, es que más o menos me ha tocado comprar congresistas, pues, porque yo no tengo mayoría en el Congreso. Esa es la excusa. Yo tampoco tenía mayoría en el consejo. Hay 45 concejales, yo tenía como 14 o 16 que apoyaran mi gobierno, digamos.
Y vos no has oído pues que yo me fui a comprar un concejal. Es mejor que se hunda una norma. Y en eso también te lo quiero decir. Hay como 3 o 4 leyes indispensables. La que te digo de regla fiscal y de crecimiento, donde además toca meter una plata para el fondo de rescate de las clínicas y hospitales, porque si no a la gente no le van a volver a entregar un medicamento. La que crea la Fiscalía Antimafia, que es una cosa que yo creo que es esencial para recuperar la seguridad en Colombia. Y el plan de desarrollo, el presupuesto. Si como presidenta me tengo que ceñir esas 4 leyes y no más porque digamos el chantaje del Congreso es tan brutal, prefiero no sacar leyes, de verdad. Todas las leyes de Colombia salen con una palabrita que dice publíquese y cúmplase. La imprenta nacional es la empresa más eficiente del Estado, publica todo en 24 horas. Y para cumplirse después toca hacer toda esta maraña de corrupción. Es mejor ahorrarle esa plata a los colombianos que sacar más leyes y reformas que nos cuestan la vida, el alma, el presupuesto, la credibilidad en el gobierno. Nos va a terminar costando la democracia. O sea que, Claudia, más que hacer reformas, se va a concentrar en gobernar. En gobernar y en resolver hacer. y en hacer cumplir lo que hay. Sí. Bueno, muy Porque bien. mira, vuelvo e insisto a las 4 cosas que necesitan indispensablemente una reforma legal. Pero para hacer seguridad, digamos que es invertir más en pie de fuerza, en tecnología, digamos, inteligencia. Pues no necesita una ley, todas las leyes de Colombia permiten hacer eso. Para dar 1 millón de becas de jóvenes a la U, para que los jóvenes estudien y trabajen en Colombia. Yo no necesito una ley, con el plan de desarrollo sale eso. Para hacer manzanas del cuidado, con el plan de desarrollo sale eso. Para hacer 600.000 viviendas, con el plan de desarrollo sale eso. Para hacer un plan de acueductos y alcantarillados y que toda esa cosa genere empleo, más con la inversión privada se haga otro tipo de infraestructura. Mira, si le solucionamos esos 5 problemitas a la gente, Fernando, le vamos a haber solucionado mucho más que todas las tetra, hiper, mega reformas con las que terminan comprando no sé cuántos congresistas para sacar no hay qué ley. Entonces, yo de verdad, si algo me enseñó a gobernar, es que uno tiene que ser práctico, concreto, enfocado en poquitas prioridades, pero que tengan muy alto impacto en la vida cotidiana de la gente. Pues, tocaste un tema y Dixon Claudia, se ya movió. me puse nervioso. Usted ya habló de la seguridad. Ese es un coco para los colombianos. Estamos mamados de la inseguridad, de los robos, de toda esta cosa. Para nadie es un secreto que cuando usted fue alcaldesa de Bogotá, su relación no fue la mejor con la policía. Y si usted es presidenta de Colombia, Voy a ser la jefa. usted va a ser la jefe, la comandante en jefe de las Así fuerzas es. militares. Y de la policía. ¿Cómo va a hacer para manejar esa relación y que eso funcione? Porque pues Mira. de verdad el país está desesperado. Mira, Dixon, ese es otro mito. Yo tengo una muy buena relación con la policía. Con lo que no tuve una buena relación fue con el abuso de algunos miembros de la policía. En septiembre del 2020, 3 policías mataron a un joven en un CAI. Lo negaron. Hasta que los descubrimos y los hicimos confesar. Y fruto de esa indignación, ¿cómo no? Muchos jóvenes salieron a protestar, muchos de ellos exaltados desafortunadamente. Hubo violencia, atacaron los CAIs, quemaron varios. ¿Y qué hicieron algunos miembros de la policía? Perdón. Porque ¿de dónde viene el mito de la mala relación con la policía? De que unos miembros de la policía salieron, dispararon indiscriminadamente, hirieron a 72 jóvenes y mataron a 13. A mí no me pidas que me lleve bien con ese abuso de poder. Yo salí y los denuncié. Los denuncié en Colombia, los denuncié en la Corte Interamericana, porque ese era mi deber, como ciudadana, como alcaldesa y como jefa de las funciones de policía, así no fuera de la policía. Y eso tuvo un costo grande, ¿sabes por qué? Porque el jefe de la policía, que era Duque, se alió para encubrir a la policía. ¿Ustedes recuerdan que Duque salió disfrazado pues, de chaqueta de policía en un CAI cuando la policía había matado en un CAI a un joven? ¿Qué mensaje es ese? Hagan lo que se les dé la gana, que aquí su jefe los va a encubrir. Esa no soy yo. Yo no llegué hasta aquí en la vida para que se me olvide que yo soy una joven más que creció en Ciudad Bolívar, expuesta a ese tipo de abusos de miembros de la policía. Entonces, eso le costó a Bogotá y a mí carísimo, porque la instrucción del presidente fue saboteen a Bogotá. Así, clarito, clarito. Ah, ¿no nos va a encubrir? Pues no cuidamos Bogotá. Así, clarito. Y eso produjo que tuviéramos una situación de seguridad muy difícil, porque si el que te tiene que cuidar no te cuida por instrucciones de su jefe, la situación fue muy difícil. Hasta que llegó el paro nacional, esa es una historia que algún día contaré más larguito en un libro, hasta que llegó el paro nacional, y al que iban a tumbar era Duque, ¿no? O por lo menos ese creía él. Y entonces ahí
digamos, el tipo para cuidar a Bogotá, entonces ahí sí volvió a mandar policía, ahí sí dio instrucciones de que funcionara, ¿no? Porque se aculilló él. Entonces esto para decirte que yo con la policía me llevo bien, porque la inmensa mayoría de los miembros de la Policía Nacional hacen bien su trabajo. Son un poco de pelados de familias humildes, que hacen un trabajo dificilísimo, mal pago además, con pocas posibilidades de ascenso. Y que si tú trabajas con ellos, los incentivas, los apoyas, les pones límites y ellos saben que los vas a cubrir en la espalda cuando hagan una actividad riesgosa, pero nunca encubrir en un delito, la inmensa mayoría se siente tranquilo porque sabe que tiene reglas claras para hacer su trabajo, incentivos adecuados. Entonces, eso es lo que va a evitar que en mi gobierno haya falsos positivos. Que la gente venga y diga, no, yo aquí mato a este pelado, lo disfrazo de guerrillero y saco pecho. Cualquier miembro del Ejército de Colombia o de la Policía Nacional sabe que conmigo eso no va y no va a pasar. Pero que cuando haya una actividad de riesgo, que la hay. Cuando tú tienes que enfrentar criminales, asume riesgos. Cuando haces un operativo, asume riesgos. Que mientras sea en el marco de la ley, yo los voy a cubrir en esos riesgos, pero nunca los voy a encubrir en el abuso de poder. Y eso es lo que permite que una institución que tiene un enorme poder, es que en las democracias le decimos a las fuerzas militares, todo el resto no tiene derecho a usar armas. El monopolio lo va a tener el Estado, porque el Estado promete, jura, no abusar de ese monopolio del poder contra sus propios ciudadanos. Entonces, uno tiene que ser hiperriguroso en que eso no se rompa, porque entonces la gente deja de confiar. O se va a la seguridad privada, o peor aún, se va a la seguridad ilegal y mafiosa, peor aún. Entonces, yo la verdad creo, y fíjate que, sigamos la película, esto fue en septiembre del 2020, el 21 fue un año dificilísimo. En el 22, Bogotá tuvo el mejor año de seguridad en 62 años de historia. La menor tasa de hurto, la menor tasa de homicidio en 62 años de historia. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la gente recuerda la mala relación con la policía del 2020 y no la extraordinaria relación con extraordinarios resultados del 2022? Porque ahí cambió el gobierno. Y el gobierno que entró dijo, no, yo sí no tengo nada que encubrir. Yo sí no tengo nada que encubrir y no tengo nada que trancarle a la alcaldesa. Háganle. Ah, bueno, entonces estábamos alineados. El presidente, que es el jefe de la fuerza pública, y yo, que era la alcaldesa. Entonces, ha sido una gran experiencia, te lo digo. Yo fui hasta los bordes con Meta, con Huila, con Tolima, a acompañar a una brigada de nuestro ejército, la Brigada 13, que está en un batallón de alta montaña en la mitad de un páramo, que es el páramo de Sumapaz, para cuidar que nadie se nos meta por allá a tratar de perjudicar a Bogotá. Y hacen, o sea, te puedo describir 1000 cosas en la pandemia. Bueno, ¿qué no hicieron los miembros de la policía para ayudarnos a entregar ayuda, a censar gente, en fin? Cada vez que había una calamidad de riesgo, cuando por ejemplo había deslizamientos por lluvias en La Calera, o sea, la cantidad de cosas que hace nuestra fuerza pública para cuidarnos, no solamente perseguir ladrones, pues meter gente presa. Yo les tengo un profundo aprecio, cariño, respeto, porque sé que hacen una tarea muy difícil. Pero también mi experiencia es que tú tienes como jefe de la fuerza pública, yo no lo era, pero lo voy a hacer, que ser absolutamente claro en que estás dispuesto a hacer cumplir los límites de la Constitución y a proteger a la ciudadanía del abuso de poder. De lo contrario, eso se despilfarra, y en la historia de Colombia eso ha sido muy doloroso. Claudia, tenemos una sección donde te vamos a mostrar 5 fotos. Okay. Esas 5 fotos hay que escoger 3 opciones. Okay. ¿Con quién trabajaría? ¿A quién denunciaría? Okay. ¿Y a quién evitaría? ¿Con quién trabajaría? ¿Quién denunciaría? ¿Quién evitaría? ¿Listo? Okay. Vamos entonces con la primera. Una de esas cosas con las que uno queda mal en cualquier caso, pero Vicky Dávila. la evitaría. La evitarías. Sí. Bien. Segunda persona. Carlos Ramón González. Lo denunciaría. De hecho, lo he denunciado. Tercera persona. Luis Ernesto Gómez. Gran amigo. Con él trabajaría feliz. He trabajado y volvería a trabajar feliz. Cuarta persona. Francia Márquez. Ay. Trabajaría con Francia. Le tengo un gran respeto. Pero usted Creo cree que le cargan la mano durísimo por ser mujer, por ser negra.
Es una mezcla de machismo y racismo brutal. No digo que no tenía experiencia, no lo ha hecho especialmente bien, pero como mujer y como colombiana le tengo una gran solidaridad porque me parece que le cargan la mano de una manera brutal. En cambio ahora creo que ya aprendió, que hizo una curva de aprendizaje, Claudia, que seguramente si uno la pone en una función un poco más, digamos, acorde con su experiencia hoy, lo haría mejor. pero fue un error dejarle el Ministerio de la Igualdad, porque Yo creo que sí. fue muy poquita la... Yo creo que sí, porque aunque ella tiene toda la legitimidad, por supuesto, ¿no? Claramente no tenía la experiencia ni la preparación para ese cargo. Entonces han podido decirle, mira, vamos a poner un equipo extraordinario y tú das línea y ayudas y, ¿no? Das línea política. Pero uno tiene que saber, yo que no he tenido un gabinete, pues uno no puede hacer cosas simbólicas. La gente en el gobierno necesita experiencia, capacidad y eso pues requiere tiempo. Entonces creo que una cosa es haberle dado, digamos, un poco el lineamiento social, político de su experiencia, pero lo que hicieron fue ponerle al frente una tarea imposible de cumplir, crear un aparato de la nada que ejecute unas metas súper ambiciosas. Era como misión imposible, de verdad. Entonces, con ella trabajaría. Sí, yo con ella trabajaría. Quinta persona, Catherine Miranda. La evitaría. Y el desarrollo. Un poquito más amplia la respuesta. La evitaría. La evitaré. Bien. Le preguntamos a la inteligencia artificial, le pedimos que le hiciera una pregunta. Entonces, vamos a ver qué tiene preparada la inteligencia artificial. Suele mostrarse firme, combativa, incluso desafiante. Pero si tuviera que liderar desde la vulnerabilidad, desde reconocer sus errores más humanos, ¿cuál sería el primero que asumiría públicamente? Uy, lo he hecho muchas veces y lo hice como alcaldesa, la impaciencia. La impaciencia yo creo que es con lo que yo más lidio 24 horas al día, todos los días. Y gobernando más, porque gobernando uno tiene 500 presiones. A mí que me tocó la pandemia, la pobreza, o sea, bienvenida a la alcaldía. Primera noticia a los 15 días de la alcaldesa, hay una enfermedad nueva que podría matar a 2 millones de personas. Pucha, de verdad, o sea, ¿no? Bueno, finalmente, digamos, solo fallecieron 20.000, pero qué tragedia, ¿cierto? Para esas 20.000 familias. Se triplicó la pobreza en un año, se duplicó el desempleo en un año. Entonces, la presión que tenía la gente de salir de ahí, yo lloré mis ojos muchas veces en la alcaldía y yo no tengo ningún problema en mostrarme cómo me estoy sintiendo. Si estoy triste, estoy triste. Muchas veces lloré estando en la alcaldía, del dolor, de la preocupación. Lloré con familias que tenían un fallecido y no lo podían entrar a ver, porque el protocolo del COVID no lo permitía. O sea, Dios mío, lloré mis ojos con mamás que perdieron sus hijos en la tragedia del 9/11, acompañándolas a la misa, el velorio, a la denuncia, a que hubiera justicia. No, digamos, lloré de alegría también, ¿no? Cuando conseguimos la plata de la segunda línea del metro a Ciudad Engativá, cuando logramos sacar adelante, cuando nos ganamos el premio a la mejor innovación social del mundo con las manzanas del cuidado en Bogotá. O sea, yo no tengo problema, yo soy lo que la gente ve. Claudia. Y no hago ningún esfuerzo pues por ocultar lo que siento. ¿Y qué emoción tiene para ubicarse en el panorama político? Porque ya está el Frente Amplio, pues, o sea, se está formando el Frente Amplio, hay candidato del Pacto Histórico, la derecha está haciendo sus alianzas. ¿En dónde está Claudia? Porque yo estoy perdida ahí. No, yo estoy donde he estado siempre, tratando de ser una alternativa al de Uribe y al de Petro. Pero posiblemente le toca unirse más adelante. No, no me toca. A uno en la vida no le toca no morirse. Lo demás es una elección. Y es una elección por convicción. Yo soy una persona sectaria. Yo creo que, por ejemplo, la contribución a la seguridad que hizo Uribe en el 2002 sirvió. De hecho, hoy que soy candidata a la presidencia, propongo una igualita, pero en el 2026. Que los 5.000 colombianos más pudientes vuelvan a pagar una contribución por la seguridad, que es súper urgente recuperar, y no tenemos cómo subirle los impuestos a los demás. No me cuesta nada reconocer que Petro ha incluido a personas como Francia. Cuando yo estuve en el Senado, Catherine, no éramos en el 5%,
Angélica, no éramos sino el 5% de los colombianos como nosotros. No éramos sino el 5% de los senadores. El resto era el hijo de, el de la maquinaria de, el del apellido de, ¿no? En 2018 fuimos el 14%. En 2022 fuimos el 40%. ¿Por qué te digo esto? Porque sin duda la consolidación del pacto histórico o de la Alianza Verde o de otros movimientos alternativos han servido para democratizar a Colombia. Y si a mí me ponen a escoger entre democratizar a Colombia, una opción de cambio, y la misma derecha, pues bastante, ¿no? Ya fuera solo extrema, pues, ¿no? Con bastante corrupción y con bastante abuso de poder, no tengo ni que pensarlo en segunda vuelta si no tengo más opciones. Pero yo genuinamente creo que en este momento de Colombia, en el que ya gobernó la derecha, ya tuvimos un primer gobierno de izquierda, que nos costó sangre, sudor y lágrimas poder llegar a tener. Y yo me siento muy decepcionada porque creo que ha sido una oportunidad muy desperdiciada. Desperdiciada por corrupción, como el caso de Carlos Ramón. Desperdiciada por habladuría y poca ejecución. Y la gente, el único que vive el cuento del presidente, a los demás les toca trabajar, comer, llevar a los hijos al colegio, tratar de sacar sus productos por una carretera. Si no se las arreglas, los jodes. Entonces yo sí creo que Colombia está buscando quien arregle el cambio, quien lo enderece, no lo eche para atrás. ¿Sí? Por eso creo que el uribismo no es una alternativa. Y creo que Petro desperdició una oportunidad extraordinaria. Entonces, yo voy a competir para hacer esa alternativa. Una alternativa a no continuar, digamos, un poco en este desmadre de la seguridad, en este deterioro de la salud, en este hablar, pelear y no solucionar las cosas concretas de la gente. Pero que a mí no me vengan a decir ahora que la alternativa a eso, que yo reconozco que no está saliendo bien, es el mismo uribismo que ya gobernó 20 años, se atornilló en el poder, hizo corrupción, mató pelados, los disfrazó de guerrilleros. O sea, a mí que no me vengan a echar este cuento pues, de que ahora estos mismos personajes son la alternativa a la solución en Colombia. No lo son. Entonces creo que los unos no se merecen la reelección y los otros no se merecen volver al pasado. Y por eso trato de hacer una alternativa. Y al final, todas esas componendas políticas, van a terminar en escoger al de Petro. Ya sabemos que es Iván Cepeda, por quien yo tengo un gran respeto, debo decir. Y ya veremos quién será el de Uribe. Van a hacer la consulta, la elección, la encuesta, whatever. Van a terminar en el de Uribe. Y lo que yo quiero hacer es una alternativa clarita a los unos y a los otros. Yo sí creo que el liderazgo de las mujeres, que en general sabemos hacer mucho con muy poquito, cuidar cada centavito, que tenemos carácter para poner límites, pero también tenemos una enorme capacidad de amor, de cuidado, ¿no? Yo creo que esa combinación de carácter, de hacer, de cuidar cada peso, de tender puentes y no de destruirlos, de verdad es el tipo de liderazgo que Colombia necesita ahorita y por eso quiero ser una alternativa a esos dos tipos de liderazgo que me parece que no son los constructivos para este momento de Colombia. Claudia, usted tiene una habilidad para hablar, pues, evidente, ¿cierto? Tiene una capacidad para entender a la gente con la que va a hablar y dice las cosas de una manera fuerte. Aquí hemos visto cómo va explicando y de pronto manotea. ¿Sí? Pero estamos en un país que está polarizado y estamos en un país donde los argumentos de lado y lado de esa polarización se llevan por delante un montón de cosas. Tenemos un riesgo a que eso exacerbe la violencia. ¿Cómo lograr que ese ímpetu que usted tiene a la hora de hablar y de plantear sus posiciones se pueda conciliar o reconciliar con ese país que está dividido en facciones diferentes? Fernando, sabes que esa es una discusión como filosófica con muchos amigos. Porque la polarización no es solo de Colombia, es un fenómeno mundial. Ese puede ser otro programa, pues, pero es un fenómeno global. La polarización, el auge de extremos, que tienen además en las nuevas tecnologías y en las redes sociales ahora una capacidad de difusión masiva de mentiras. La inteligencia artificial, así como va a ayudar a cosas buenas, va a ayudar a cosas perversas en el debate político. Y eso tiene en auge al populismo autoritario. Entonces ese no es un fenómeno solo de Colombia. Ahora, en nuestro contexto, donde las emociones, yo como verás soy una persona, ¿no?, apasionada, a mí lo que me duele, lo que me emociona, lo que me indigna y yo soy lo que vos ves. Te puede gustar
o te puede no gustar, pero yo no voy a tratar de posar así, ¿no? Y hablar en este tono todo el tiempo, pues no. A mí lo que me duele, y se me va a notar. Pero yo, la verdad, muchas veces el año pasado que estaba en Harvard, mucha gente me preguntaba, bueno, ¿qué es importante para hacer política? Yo siempre les digo, mire, ponderación y autenticidad. Punto. Y creo que en esta era de polarización, de exacerbación e incluso manipulación de sentimientos, tener carácter, franqueza, ser directo, saber decir sí cuando estás de acuerdo, no cuando no, o explicar, porque va a haber debates, y eso es legítimo. Explicar por qué tienes esta posición o tienes otra. A mí me toca explicar un montón, por qué propongo, por ejemplo, cobrar una contribución a la seguridad como la que se hizo en el 2002. ¿Eso es uribista? ¿Y usted no es uribista? No, eso no es uribista. Pues sí, eso lo hizo Uribe, pues. Pero eso sirvió. Yo que he analizado el tema de seguridad, de los procesos de paz, etcétera, sería ciega si no reconociera que esa inversión en seguridad en su momento sirvió un montón. Sirvió para que tuviéramos por primera vez soldados profesionales. ¿Cómo era que Colombia tenía 10 grupos armados ilegales y no tenía un ejército de soldados profesionales? ¿A quién se le ocurre eso? A Colombia. Y estamos pagando un costo brutal por eso, de violencia, de masacres, de toda suerte, digamos, de agentes contra el Estado. Entonces, eso sirvió. Es el abuso de eso, lo que no sirvió. Los falsos positivos, cambiar la Constitución, la corrupción. Eso es lo que no hay que hacer. Pero, entonces, a mí me parece que es al contrario. Mira, un buen amigo con el que voy a competir, que es Sergio Fajardo, lleva 4 campañas tratando de combatir la polarización con ser moderado, ambiguo, tibio, hablar pasito. Y pues Hardo tibio. lo vuelven polvo. Entonces también creo que uno, de nuevo, tiene que aprender. Yo el año pasado que tuve la oportunidad de estar en Harvard, que me gané una beca, dije, bueno, me voy a dedicar un año a entender el populismo autoritario, cómo se combate. Y nosotros no le podemos regalar a la polarización la franqueza, los sentimientos, la conexión emocional con nuestros electores y ciudadanos, la claridad, sí pero no, soy pero no soy, no soy uribista pero no soy antiuribista. No. Eso sí que está probado en el mundo, que sale aplastado por la polarización. Vamos a ver si tener conexión emocional, franqueza, claridad, carácter, funciona mejor. Está por verse. Pero lo que sí hay un montón de evidencia en el mundo, en diferentes democracias, es que la ambigüedad, la tibieza, la falta de carácter, lo que hace es mostrar un liderazgo débil. Y sociedades en crisis, y en parte la polarización es porque tenemos crisis de seguridad, de salud, de desigualdad, de oportunidades. Lo que reclama es liderazgo, lo que reclama es conducción, lo que reclama es asertividad. Entonces, bueno, está por verse, pues. Pero pues vamos a ver qué pasa ahí. ¿qué pasa ahí? Claudia, digamos que se supera todo esto de la campaña, usted gana la presidencia, gobierna 4 años y está a punto de irse ya del palacio y mira hacia atrás. ¿Cómo quiere ser recordada? Como alguien, un poco como alcaldesa, como alguien que sacó primero a Bogotá y luego a Colombia del saboteo entre políticos, de no dejar usar el metro ni por arriba, ni por abajo, ni por delante, ni por detrás. ¿Y quién pierde? La gente. Como alguien que pudo sacar a Bogotá y a Colombia de la polarización, del saboteo entre políticos, de la corrupción, que hizo un gobierno con la mayor inversión social, que recuperó confianza y seguridad, y que ese rumbo, digámoslo así, la ciudadanía a los 4 años decidió continuarlo. Yo no soy, pues, comadre de Carlos Fernando Galán, pero los bogotanos entendimos todos, después de un costo muy alto, de que si seguíamos eligiendo políticos, primero Petro, luego Peñalosa, que se sabotean, ni hacen ni dejan hacer, si el uno dice blanco, el otro dice negro, solo porque el otro lo dijo. Si el uno dice el metro por abajo, el otro dice el metro por arriba, solo porque el otro lo dijo. Que eso lo pagamos por la mala nosotros. En que durante 20 años ni se mejoró Transmilenio, ni se hizo el metro, ni se avanzó en infraestructura,
¿Por qué no? Porque los políticos prefieren matarse entre ellos que servir a la gente. Yo siento que yo contribuí a sacar a Bogotá de ese despelote y espero sacar a Colombia de ese despelote. Sacamos a Colombia del saboteo entre políticos, gobernamos sin corrupción, marcamos un camino de inclusión social, pero también de crecimiento y de seguridad legítima, no del viejo uribismo, pero tampoco de la parálisis de la paz total. Y marcamos un rumbo que la ciudadanía, en su sabiduría y decisión autónoma, decide con cualquier otra persona continuar un rumbo y que las cosas más o menos sigan en lo esencial, porque las cosas trascendentales para la vida de la gente toman tiempo. Hacer una línea de metro cuesta 4 gobiernos, el que la planea, el que la financia, el que la empieza a ejecutar, el que termina de ejecutar. Transformar la inequidad de nuestra sociedad, que no haya jóvenes que ni estudian ni trabajan, se va a demorar más de 4 años. Desarrollar el potencial de transición energética, de agroindustria, de ecoturismo que tiene Colombia para desarrollarse, para no quedarse en la pobreza, va a tomar más de 4 años. Pero hay ciertas cosas como esas en las que tienes que mantener un rumbo. Decirle a las mujeres, no, ¿sabes qué? Tu pobreza no va a ser la seguridad social de la gente. Va a haber manzanas del cuidado para que tú también tengas la tranquilidad que alguien te cuida a tus hijos o a los mayores, pero tú puedas terminar el bachillerato y estudiar y conseguir un trabajo y tener autonomía económica. Tu pobreza no tiene por qué ser la seguridad social del resto de la población y que eso nos parezca normal. Entonces, esas cosas que nos cambian la vida para bien y para siempre toman tiempo, toman más de 4 años. Y como yo creo en la democracia y en no atornillarse en el poder, hay que convencer a los ciudadanos con hechos, con resultados, que es mejor continuar el rumbo, que cambien las personas, pero que el rumbo no cambie tan drásticamente cada 4 años o no la vamos a lograr. Pues así quiere ser recordada, Claudia. Claudia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes, muy queridos. En Vértice de Minuto 60, por compartir las reflexiones. Con toda seguridad hay un montón de preguntas que quedaron ahí. Ojalá más adelante podamos volver a vernos. No será la última, no será la... Y los mejores deseos en esta... Tan bello, muchas gracias. De verdad, mil gracias por lo que hacen. Los felicito por el formato, por el estudio, por innovar. Mil gracias porque nuestra democracia necesita eso. Necesita más conversación, necesita más diálogo, necesita tender más puentes, necesita dar más explicaciones, no importa qué tan difíciles sean, pero darlas, que la gente se pueda tomar el tiempo para evaluar las diferentes opciones. Así que muchas gracias por la oportunidad. Qué bueno, sí, esa es una apuesta de Minuto 60, ir explicando las cosas para que la gente pues, tome las mejores decisiones. Con ustedes nos veremos muy pronto en otra de estas conversaciones. Aquí en Vértice, donde las preguntas y las respuestas se encuentran. Yo soy Fernando Rojas Parra, Minuto 60, un infinito de información.